El alma de nuestro campo cada día en tu mesa. Campo y Alma patrocina Abriendo Campos. Ya estamos de vuelta con todos ustedes, técnicos, y lógicamente también debemos pulsar la opinión de los agricultores, de la UPA en este caso. Estamos hablando, o vamos a hablar ya con Pedro González. Pedro, muchísima afluencia de agricultores y ganaderos a esta jornada interesante de la PAC, sobre la nueva PAC. Pues sí, efectivamente, aquí lo que se está hablando es de ayudas europeas a través de la política agraria común, y es un tema muy interesante. Hay que saber a qué se debe de acoger cada explotación para intentar cobrar el máximo de las ayudas que permita esta nueva reforma. Estamos en una zona que nada tiene que ver con el resto de Castilla-La Mancha. Prácticamente, bueno, lo que es el sureste de la provincia de Albacete es distinto al resto climatológicamente hablando, y a nivel de cultivos también al resto de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, bueno, se contempla esta zona en la nueva PAC de una forma importante. Pues sí, hay algunos cambios que sí que es cierto que nos vienen bien. Es decir, el que las ayudas a los ecoregímenes puedan incluirse toda la explotación, aunque no tenga derechos de pago básico, nos viene bien, porque nuestros frutales, nuestros albaricoqueros de toda la vida, nunca han tenido una ayuda que ahora sí que van a poder recibir, siempre y cuando cumplan con los requisitos, cubierta vegetal o el tema de dejar lindes para la biodiversidad, en fin, aplicar alguna de estas medidas para poder cobrar alguna ayuda por hectárea directamente de la política agraria común. Sí, el tema de la ecología, del medio ambiente y sobre todo del cambio climático muy presente en esta nueva PAC. Pues sí, eso es cierto. Lo que pasa es que nosotros pensamos que esta nueva PAC está muy enfocada al tema verde, al tema ecológico, pero se debería de preocupar también de otras cosas que estamos viendo que nos afectan muchísimo, como es la dependencia de terceros países en cereales y en determinados productos que un país como España nunca podría o debería de ser dependiente de eso. Es decir, nosotros deberíamos de proteger más las producciones propias, las producciones de hortalizas propias, de frutas propias y por supuesto de cereales. Un país como el nuestro, que lo que más tiene es sol y lo que más tenemos es terrenos agrícolas, pues no debería estar pasando estos problemas que estamos pasando con la falta de cereales para el consumo humano y sobre todo también para el tema de los piensos para consumo animal. Complicado el poder realizar. Han habido prácticamente 2 meses tan solo para poder preparar todo esto, una PAC de la que se lleva hablando desde el año 2018-2019. Mucho tiempo hablando sobre la PAC, pero luego hay muy poquito tiempo, ¿no?, para poderlo preparar todo. ¿Crees que va a dar tiempo o no? Sí, porque vamos a ver, va a haber 1 año o 2 años hasta que nos adaptemos nosotros y la propia administración para poder llevar a cabo los controles que se tienen que hacer sobre el campo de todas estas medidas. Es decir, es verdad que esto se lleva negociando desde 2018, había una serie de medidas que iban a ser complicadas de llevarlas a cabo. Hemos estado trabajando en eso desde nuestra organización y en colaboración con la consejería, y al final lo que nos ha salido es una PAC en la que va a haber una especie de pago básico por derecho, que cada uno lo va a cobrar, y luego el tema de los ecoregímenes no son obligatorios cumplirlos. Es decir, esa es una medida a la que uno se puede acoger de manera opcional. De hecho, tampoco te tienes que acoger con todas las hectáreas al mismo ecorégimen. Es decir, aquí, a partir de esta jornada que está haciendo hoy la delegación aquí en Ellín, lo que hay que ver es cada caso particular y cada PAC particular de a qué medidas te tienes que acoger, en qué cultivo, cómo tienes que hacer tu nuevo manejo de la explotación para que puedas cobrar el máximo. Nosotros lo que pensamos hacer desde nuestra organización es que ahora, en un par de semanas, organizaremos otra reunión, y en la que viene bien que la gente ya se ha ido informando para aquellas dudas que tengan más concretas sobre temas más específicos, tratar de resolvérselas. Sí, un poco aquí se está hablando a nivel general de lo que es la PAC, que se va a aplicar a toda la Unión Europea, en concreto también a España, ¿no? Y en Castilla-La Mancha, pero antes lo hablaba yo también con Felicita, el tema de los flecos, y con el delegado también de los flecos que quedan sueltos, ¿no?, para poblaciones como la nuestra o
comarcas como la nuestra. Claro, nosotros aquí principalmente tenemos cultivos leñosos, es una comarca donde el desarrollo, por ejemplo, de frutos secos como es el almendro está teniendo mucha importancia. Seguimos contando, por suerte, todavía con una amplia producción en cuanto a fruta, en cuanto a albaricoquero, melocotonero, ciruelo, pero también tenemos hortícolas, también tenemos otro tipo de producciones que estaban abandonadas, que no tenían ningún reconocimiento dentro de la PAC. De momento el tema de las hortalizas lo siguen teniendo complicado, es decir, no hay una ayuda específica para eso, pero seguimos trabajando sobre ello. Aquí hay una serie de aspectos y de temas que todavía no terminan de estar claros, como es lo que va a pasar con la agricultura ecológica, con las nuevas explotaciones que quieran acogerse a ayuda. Es una serie de reglamentos que tiene que ir desarrollando tanto España como país miembro como la propia comunidad autónoma, porque dependen de los fondos de los programas de desarrollo rural que se pongan en marcha para el próximo periodo. Es decir, aquí no está todo cerrado, sí que hay muchas cosas que ya van estando claras, pero quedan cosas por hacer. De aquí a que se publiquen todos los decretos de la PAC y todos los programas de ayudas para desarrollar el conjunto de ayudas, pues ahí todavía queda mucho trabajo por hacer. Pues Pedro, hablaremos de esos asuntos y lo haremos en próximos días, ahí en nuestro platón Abriendo Campos, de temas tan importantes como esto, donde nos jugamos mucho, ¿no? Nos jugamos muchísimo y aquí hay un aspecto muy importante que es la labor que hacéis vosotros todos los días, de estar pendientes de estos temas, tener un programa hablando del campo siempre, todas las semanas, ya varios años. Yo creo que ya va siendo incluso a lo mejor el programa de más duración en la televisión, no lo sé, supongo que... Pero la verdad es que el esfuerzo que hacéis y el trabajo que hacéis es digno y muy meritorio, y pienso que sin un programa como el vuestro, aquí las cosas serían mucho más difíciles. Gracias, Pedro, por tu apoyo. Nosotros vamos a continuar viendo en esta ocasión a Javier Esteban, que es la persona que va a continuar hablando de estos asuntos tan importantes de la política agraria comunitaria y cómo se puede aplicar a nuestra comarca. Gracias. Pues con ello les dejamos. Como he dicho anteriormente, la condicionalidad se viene aplicando desde el 2003. Es algo que en principio debería de tener conocimiento, y muchas veces pues porque o no han salido seleccionados para control o porque no han tenido ninguna denuncia o por cualquier otra circunstancia, pues no tienen conocimiento de ello. En fin, la definición pues está clara. Es una serie de requisitos medioambientales que se le exigen a todos ustedes para cobrar íntegramente las ayudas de la PAC, es decir, que no se les penalicen el objetivo, pues cumplir esos requisitos que vienen impuestos mediante una normativa muy extensa, que es en cuanto a normativa de la Unión Europea, directivas de la Unión Europea, normativa estatal, normativa regional, y que no vamos a explicar porque es muy extenso, nos llevaría mucho tiempo. Simplemente aquí lo que vamos a decir es aquellas novedades que se han incorporado para esta nueva reforma de la PAC, así como aquellas que habitualmente más se incumplen, aquellas que más penalizan a los agricultores, muchas veces por desconocimiento. La aplicación, está claro que se aplican a todos aquellos que reciban algún pago de la PAC, bien sea de las ayudas directas, de derechos, ecoregímenes, de aquellas ayudas de desarrollo rural, aquellos pagos acoplados, etcétera. Se le aplicará a todos. Ahí he incluido como novedad que también están incluidos esos menores de 5.000 euros que ha explicado Felicitas anteriormente, que no sabemos si los llamarán pequeños agricultores. Solo he especificado ahí por la sencilla razón de que hasta ahora, en la anterior reforma, los pequeños agricultores, que eran aquellos que cobraban menos de 1.250 euros, estaban excluidos de la condicionalidad, que era algo que nunca hemos entendido, porque un pequeño agricultor podía cometer cualquier tipo de negligencia exactamente igual que una explotación grande. Pero bueno, se han incorporado, es decir, que a partir de ahora todo el mundo está sometido a la aplicación de la condicionalidad. Volvemos ahí, en esa nota se especifica pues que está todo todavía un poco sin especificar. Los reales decretos no están desarrollados, pero no están publicados, con lo cual pues algunas cosas pueden cambiar, sobre todo en cuanto a excepciones, en muchas de las buenas condiciones que vamos a explicar, o cualquier otra circunstancia. Se están sometiendo todavía pues a una serie de consultas por parte de asociaciones agrarias, comunidades autónomas y tal, y de vez en cuando en esa página del FEGA que decía anteriormente Felicitas,
tanto en lo que han comentado ellos como en condicionalidad, pues salen preguntas que se han hecho por parte de agricultores o administración y el propio Ministerio está consultando. Está muy bien que de vez en cuando vean, porque muchas veces las dudas que nosotros planteamos, dudas que nos plantean ustedes o que nos surgen cuando hacemos estas charlas, pues las planteamos tanto a la comunidad autónoma, a la consejería como al Ministerio, y muchas veces pues contestan pues, diciendo realmente cómo va a quedar. Entonces, de lo que digamos aquí, ¿puede cambiar algo? Pues como han dicho todos mis compañeros, seguramente a mejor. Entonces, lo que está claro es que la columna vertebral de lo que es la condicionalidad y las líneas de ayuda que han especificado ellos está desarrollada. ¿Qué tipos de control se hacen en condicionalidad? Pues se hacen administrativos, es decir, pues se cogen una serie de buenas condiciones y en función de las características pues se comprueba que se cumplen. Las veremos ahora las más habituales. Se hacen controles de campo. ¿Qué es lo que se hace? Pues se cogen todos los expedientes de Castilla-La Mancha, se meten en un saco y se saca un 1%. Esto es como la lotería, al que le toca, le toca. Luego hay unas muestras adicionales en aquellos incumplimientos, que es más cuando se supera un umbral de incumplimientos a nivel de la consejería, pues lo que es el FEGA y la Comunidad Europea, dentro de las distintas auditorías que nos hacen para ver si estamos cumpliendo correctamente lo que es como administración y como organismo pagador todo lo que se exige, pues cuando se ve que se supera un umbral, pues se hacen unas muestras adicionales. Suelen ser normal en el caso de los riegos y en algunos años también como consecuencia de productos en cuanto a la aplicación de productos fitosanitarios. Pero bueno, eso lo veremos más tarde. Luego, pues controles por monitorización. No sé si, supongo que ustedes este año, pues todos los controles, prácticamente todos, se hacen por monitorización, por satélite. Ahí ya se comprueba, hay una serie de semáforos que se han impuesto, no sé si han oído hablar ustedes. Un semáforo rojo cuando lo que ustedes están declarando no se corresponde con lo que el satélite, con la actividad vegetativa del cultivo, pues es lo que detecta el satélite. Amarillo cuando hay dudas y verde pues cuando se está de acuerdo. Pues es otro tipo de control que sostiene el satélite, pues pasa semanalmente por todos los puntos. Con lo cual hay información o se puede tener información semanal de lo que hay en un mismo punto semanalmente. Luego, pues los cruces, este año pues nos han puesto con esta reforma ya el apellido de social y reforzada. En cuanto a la social, pues serán cruces con la administración pues que esté a cargo de todo lo referente a empleo, seguridad y salud en el empleo, etcétera. Esto es algo que nos han metido aquí, que no tiene nada que ver con nosotros, pero han dicho, si resulta que no están correctos los contratos o no se les ha dado el periodo de prueba a los que hemos contratado para ir a vendimiar, para coger tal o cual, nosotros ahí ni entramos ni salimos, no sabemos de eso, entonces no vendrá impuesto, es decir, aquellos expedientes irán al 100% de todos los expedientes, pues recibiremos una comunicación por parte de la administración que lleve todo lo referente a eso, y en el caso de que haya que aplicar alguna penalización por incumplimiento, pues se aplicaría por condicionalidad social. Y luego otro tipo de control es todo aquello que nos viene por denuncias de agentes de ley, el SEPRONA, los agentes medioambientales, en el cual pues se cogen esas denuncias, se estudian y si como consecuencia de eso están dentro de todas las buenas condiciones que se exigen, se aplicarían penalizaciones adicionales al propio régimen sancionador de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, de Medio Ambiente. Ellos pondrán una multa y adicionalmente nosotros penalizamos con el porcentaje que ahora diremos. La penalización, esto sí quiero que lo tengan ustedes en cuenta, que no es porque han estado hablando de la condicionalidad reforzada. Las penalizaciones que se aplican están en torno a de un 1 a un 5% anual y por expediente, como máximo. Como máximo. ¿Qué significa eso? Lo normal es que sea un incumplimiento de un 3%. A lo largo de los años lo normal es eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que si ustedes cometen algún tipo de incumplimiento de los que veremos ahora, el que uno se le penaliza un incumplimiento a un 3, a otro un 5, a otro un 4, a otro un 1, la suma de todos ellos puede ser de un 10, un 12%, pero como máximo siempre se aplicará un 5% de penalización por expediente y año. Ese porcentaje
puede verse aumentado por dos circunstancias. Uno, porque sea un incumplimiento intencionado, que ustedes a sabiendas o cualquier cosa, o porque la gente medioambiental le ha dicho hasta esto no lo puedo hacer y ha pegado, no puedes pegar fuego aquí, no puedes labrar ahí, y lo habéis hecho, existe una intencionalidad, con lo cual eso sí puede aumentar hasta un 20% en la mayoría de los casos, incluso puede llegar al 100%. Yo no conozco desde el año 2003 que llevo con la gestión de condicionalidad ningún caso de eso, pero bueno, ahí está. Y luego es otra, por la reiteración de incumplimientos. Es decir, bueno, este año yo me viene bien pegar fuego y no he pedido permiso, me han penalizado, y el año que viene vuelvo a salir seleccionado o hay una denuncia y vuelvo a salir. En ese caso, si la penalización es de un 3% por haber hecho ese tipo de incumplimiento, en ese caso se multiplica por 3, durante un periodo de 3 años. Es decir, un incumplimiento está de forma residual durante 3 años, en el caso de que se vuelva a incumplir, pues se multiplicaría por 3. Una cosa que preguntan ustedes mucho es decir, vamos a ver, si yo he incumplido en esa parcela, ¿la penalización me va a ir a las ayudas de esa parcela o a toda mi explotación? No, la penalización va a toda la explotación. Y le voy a poner un ejemplo que va muy claro. Si ustedes perciben un caso concreto que perciba 10.000 euros y tenga un 3% de penalización por un incumplimiento, se le coge en ese caso y se le aplica una penalización de un 3%, 300 euros. Si ese mismo incumplimiento se realiza en una explotación que en toda la explotación cobran 100.000 euros, se aplica de forma horizontal también, y un 3%, con lo cual un mismo incumplimiento con las mismas características en la misma superficie en una y en una sería 300 euros y en esa de 100.000 serían 3.000 euros. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a ver. Yo creo que en principio... Bueno, pues ahora vamos a empezar un poquito, ya le digo, vamos a estudiar lo que son las buenas condiciones, las ciertas novedades, esas herencias del greening que nos ha explicado anteriormente Feli, algo que tiene que ver con los ecoregímenes que nos ha explicado Ricardo, y todos los requisitos legales de gestión que más se incumplen, que ya les digo que no son muchos, pero bueno, para que los tengan en cuenta ustedes. El BECAN 2 es novedoso, pues se habla de protección de humedales y turberas. Aquí en Castilla-La Mancha hay alrededor de 400 humedales reconocidos. Eso saldrá una capa SIGPAG en el 2024, nos han dicho, no sabemos si saldrá alguien antes, donde vendrán especificadas esos humedales en el cual, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues como tal está diciendo la diapositiva, no realizar desbroce de humedales ni turberas con fines agrícolas, a excepción de los arrozales. Y luego pues se podrá pastorear, pero con un máximo de 1 UGM. Bien, como esta mañana os ha estado comentando el delegado Ramón, pues el BECAN 3 pues va referente a lo que son los quemas de residuos. ¿Qué es lo que ocurre este año? Bueno, por regla general está prohibido la quema de residuos vegetales que se produzcan en entorno agrario y silvícola. Eso fue una ley que se aprobó en el mes de abril, por lo cual vieron pues, que se había introducido no solamente las rastrojeras, que era algo que se venía haciendo habitualmente, sino que también se habían introducido como novedad este año los restos de poda, como residuos vegetales. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el fin de esto era pues, el hacer una gestión de residuos vegetales, pues la retirada, el picado, el triturado, el compostaje y el evitar, pues igual que en las rastrojeras, la quema. Pues claro, hubo muchas explotaciones agrarias que por sus características pues no se podían realizar o no tienen la maquinaria necesaria o las infraestructuras necesarias para poder hacerlo, pues por las presiones que hubo por parte de las comunidades autónomas, por parte de las asociaciones agrarias, por parte de los agricultores. Pues en principio se derogaron a nivel parlamentario, a nivel del Congreso, pero para evitar el vacío legal, que eso lleva pues, de ir al Congreso, luego debe de pasar al Senado, era una enmienda transnacional, con lo cual pues había ahí un vacío legal. Entonces, por parte de la Consejería de Agricultura, pues ha sacado una resolución, en el cual, en el caso de los restos de poda, en el caso de las rastrojeras sigue igual, con cierto matiz. Pero en caso de los restos de poda, pues sí se va a poder pegar fuego, sí se van a poder quemar esos restos, con la excepcionalidad que había, que era pues que debe haber una autorización individualizada y motivada que permita la quema por razones fitosanitarias.
¿Qué es lo que deben de hacer ustedes? Cualquier cosa que hagan, cualquier quema de restos vegetales que hagan, llámese restos de poda, montones de malas hierbas que se han sembrado con girasol y han recogido las cañas con la salsola o los malos vecinos, como se dicen en mi pueblo, que son los cenizos. Bien, cualquier tipo de quema que se haga siempre debe de tener una autorización administrativa. Como le han dicho anteriormente, tienen que solicitarlo. Se solicita bien en la OCA, también creo que en la mayoría de ayuntamientos dan esa posibilidad, y durante un periodo de 10 días hábiles tienen que esperar ustedes para pegar fuego, para quemar. A partir de ese día el silencio es correcto y entonces ustedes podrán, sin ningún tipo, aunque no les haya contestado la administración. Y, como siempre, cumpliendo con la ley de incendios. Eso no le exime de cumplir la ley que viene de incendios, la orden, la normativa, la orden que hay de incendios, que creo que es del 2006 y con alguna actualización. Otra novedad, bueno, no es una novedad, venía haciéndose, pero cada vez la Unión Europea le va dando más importancia a todo lo referente a cursos de agua, niveles freáticos de agua, etcétera. Muchas aguas están contaminadas. En este caso, pues no aplicar fertilizantes ni fitosanitarios en esas franjas en una anchura de 5 metros. No realizar producción agrícola, está claro que si hay un cultivo permanente, pues ahí no hay, es una excepción. Y sí se podrán realizar labores superficiales de mantenimiento, pastorear, segarlo, etcétera. Las superficies de estas franjas sí se van a considerar como un elemento no productivo, se consideran, contabiliza como si fuera un barbecho. Incluso para los ecoregímenes seguramente también les podrían, de biodiversidad, etcétera, como ha explicado Ricardo en el P5, de biodiversidad. Ahí muchas veces dice, cursos de agua, embalses, lagos, lagunas, ¿qué es un curso de agua? Una acequia. Vamos a ver, se puede considerar... Normalmente, si una acequia desembalsa habitualmente agua en un cauce mayor, en un río, cualquier cosa, pues sí se considera un curso de agua. Pero yo ahí, no se compliquen ustedes, en el SIPAC aparece una capa que es cursos de agua, donde ahí viene especificados. El BECAN 5 es en todo en cuanto al laboreo, la labranza, pues que está claro que en aquellas superficies de cultivos herbáceos y leñosos, pues que no se debe, está prohibido labrar en la dirección de la línea de máxima pendiente, con el único fin de evitar pues lo que es la erosión. Esto es a partir de una pendiente superior al 10%, antes era el 15%, se ha bajado. Como norma general es el BECAN 6, el BECAN 5, perdón. El BECAN 6, pues es una cobertura mínima del suelo en periodos más sensibles. En cultivos de invierno, no labrar con volteo. Esto es lo que había hasta ahora, pero esta nueva reforma introduce ni laboreo vertical, desde la recolección de la cosecha y el 1 de septiembre, tanto en secano como en regadío. Yo sé que a esto a ustedes, madre mía, se me vayan a la parcela, sobre todo de regadío, de malas hierbas, etcétera. Suponemos que habrá algún tipo de flexibilidad, pero hoy en día lo que hay, ahora mismo es lo que hay, es eso. Es decir, no se puede labrar desde la recolección hasta el 1 de septiembre. Pero nosotros, como técnicos de condicionalidad, nos surge una duda, y nos sigue surgiendo una duda, y es que esto hay que esperar, pero bueno, esto saldrá publicado en su momento cuando salga y ya lo sabremos. Pero si el fin es mantener una cobertura mínima del suelo en periodos más sensibles, el laboreo no tiene sentido. No te han dicho nada, no te han dicho nada. No tiene sentido. Y el pastoreo tampoco tendría sentido. Bien. Esto, como no es algo ahora que les corra o les surja a ustedes o que les corra mucha prisa, porque esto ya saldrá publicado en el Real Decreto cuando llegue a últimos de diciembre, pues supongo que nos lo aclarará más. A día de hoy estaría, con lo que nos ha hecho el Ministerio, permitido tanto el laboreo como el pastoreo. ¿De acuerdo? Esto es algo que os ha comentado también Ricardo, con el ecorégimen P6, de las cubiertas vegetales espontáneas y sembradas. Hay obligación en pendientes superiores al 10% de mantener una cubierta vegetal de 1 metro del 1 de octubre al 31 de marzo. Se pida o no se pida ecorégimen. ¿Qué es lo que ocurre? Que si ya se le está exigiendo a usted en esas pendientes superiores al 10%, pues lo lógico es que la hagan ustedes, con un ecorégimen y lo cobren.
Lo único que le van a exigir es que sea un metro de anchura adicional al exigido en el ecorégimen, en el P6, que son las cubiertas vegetales o espontáneas o sembradas. Bien, ahora pues lo que os ha comentado Felia anteriormente. Ahora la condicionalidad, pues como nos están metiendo todo, pues nos han metido pues una serie de buenas condiciones heredadas de lo que era el greening, el pago verde, de lo que tenemos hasta ahora, con el pago básico, pues nos lo han metido pues en lo que es en la condicionalidad. Entonces el BECAN 7 pues es en cuanto a la rotación en tierras de cultivo. Como norma general, esto sí quiero que lo tengan ustedes en cuenta, y sobre todo con los ecoregímenes, luego lo hablaremos y lo matizaremos más, y es que como norma general hay que realizar una rotación de cultivo todas las parcelas de la explotación, en todas, al menos tras 3 años máximo. Podría haber problemas en alguna, si se ha dejado barbecho y se deja habitualmente, es raro que se resiembre 4 años en la misma parcela, no suele ser normal, tampoco es una exigencia como tal. Como norma general, también hay que realizar esa diversificación de cultivos en la explotación, pero a partir del 2024, también está derogado para el 2023. Este año tampoco hay que hacer esa diversificación. Esa diversificación ha variado algo, como vamos un poco de tiempo tampoco me voy a entretener mucho, es prácticamente igual que la que veníamos haciendo ahora, bajo algún cambio, pero como este año está derogada para todo el mundo en todas las circunstancias, apliquen o no apliquen ecoregímenes, etcétera. Esto sí creo que lo tengan claro. Elemento no productivo es pues lo que ha dicho anteriormente Ricardo, que son los elementos del paisaje, incluido el barbecho. Entonces, en tierras de cultivo de la explotación deberá cumplir en el 2024, también está derogada para la campaña 2023, pues una de las siguientes. Como norma general, hay que tener un porcentaje de un 4% de superficie no productiva en la explotación. No productiva. Como he dicho anteriormente, ahí están incluidos los barbechos, los elementos del paisaje, algunas lindes forestales si se han hecho, esas franjas del BECAN 4 que hemos especificado antes, que eran la protección de cauces. En el caso de que un titular se acoja a un ecorégimen en un porcentaje mayor o igual a un 7%, ese porcentaje de un 4 se bajaría a un 3. ¿De acuerdo? Y en el caso de cultivos intermedios o cultivos fijadores de nitrógeno, lenteja, guisante, beza, yeros, alfalfa, que se produzcan sin productos fitosanitarios en una superficie mayor al 7%, pues también se reduciría a un 3%. Las superficies de barbecho, pues igual que el año pasado con el barbecho SIE, se podrán ser dedicadas en el 2023 a cultivos destinados a la producción de alimentos, a excepción del maíz, la soja o árboles forestales de ciclo corto. En el caso, esto es lo que ha comentado anteriormente Ricardo, que en el caso de acogerse en parte de las parcelas de las tierras de cultivo, en parte o en todas, al ecorégimen P5 de espacios de biodiversidad, debe cumplir el BECAN 8 en su totalidad. Es decir, que los porcentajes de barbecho exigidos en el P5 serán adicionales a los exigidos al BECAN 8. ¿De acuerdo? Y como excepción, pues la explotación se puede acoger a la derogación del BECAN 8 para el 2023 y podrá percibir las ayudas del ecorégimen P3 rotación y P4 siembra directa si cumple con los requisitos propios de esas prácticas, aunque no se destine ninguna superficie a barbecho. El P3 y el P4 les pone un límite de barbecho, 40%, el P3 máximo, pero no hay un mínimo, con lo cual si no dejan barbecho se pueden coger sin ningún tipo de problema y no estarían incumpliendo el BECAN 8. Hay obligación de mantener los elementos del paisaje, los setos, los árboles aislados, árboles sin hilera, grupos, lindes, charcas, estanques, terrazas de detención, majanos, pequeñas construcciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que si ahora entran ustedes en el SIPAC, muchos de ellos vienen o bien como usos SIPAC, pastos, PAPRPS o improductivos. Como ha dicho anteriormente Ricardo, pues con el ecoesquema parece ser que van a hacer una capa de elementos del paisaje donde reflejen más de los que hay ahora mismo y parece ser que seguramente para la campaña, no sé si en diciembre, vendrán ya como tales.
Pueden hacer alegaciones al SISPAC. Normalmente, si vienen ustedes, hay una linde y no viene reconocida una superficie como tal y viene como un improductivo, pues pueden hacer alegaciones al SISPAC para que se le reconozca, etcétera. Lo que está claro es que si se le ponen como elementos del paisaje, a partir de ese momento no se le puede tocar. Lo que venga reconocido como elemento del paisaje va a quedar como tal. Le contará a usted superficie para derechos, para activar derechos, para corregímenes, etcétera, pero no se podrá revertir. ¿De acuerdo? Y luego pues está prohibido cortar setos y árboles en temporada de cría y reproducción de aves de marzo a julio. Bien, en cuanto a los pastos, los he agrupado los dos aquí porque lo que está claro es que en principio lo que se pretende es que no disminuya la superficie de pastos que ahora mismo hay en el SISPAC. Entonces está el BECAN 1, y es que lo que no quieren es que descenda más de un 5% en cuanto a la ratio de 2018. En el caso de que sí que sea superior al 5%, pues se le puede exigir a aquellos agricultores que hayan roturado ese pasto, que lo vuelvan a revertir a la situación de pastos de nuevo. Se lo digo porque por ahí muchas veces, pues y sobre todo ahora con el satélite, pues se ve que en medio del monte pues se ha roturado, se han puesto almendros, o se ha puesto tal, sin autorización muchas veces, en otras a lo mejor con autorización de la Delegación de Desarrollo Sostenible, en el cual les han autorizado a ustedes de nuevo a una zona de pastos, pues por un abandono agrícola, de nuevo a revertir a tierra arable o tierra de cultivo, bien. Pero en principio lo que se pretende es que no se, y sobre todo en aquellos casos en los que sean pastos que estén en zonas medioambientalmente sensibles según la Natura 2000, que en ese caso automáticamente les deben revertir a pastos permanentes de nuevo sin ningún tipo de contemplaciones. Es decir, eso si se ha hecho debe devolver. Y ya no solamente con la sanción que suponga seguramente por medio ambiente, sino por la sanción de penalización de la PAC, que vuelvo a repetir otra vez y a reiterarme, del 1 al 5% por expediente y año, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Esto es algo que a nivel nacional se ha introducido, como BECAN 10 a partir de esta nueva reforma, que es la fertilización sostenible. Esto vendrá regulado en ese BECAN. Y bueno, ahora rápidamente voy con los requisitos legales de gestión, que son aquellos, les voy a indicar solamente aquellos que más se incumplen. A nivel regional se suele incumplir todos los años, estadísticamente un año con otro, de un 20 a un 25% de expedientes que son penalizados por algún tipo de incumplimiento de condicionalidad. Uno de los que más se incumple es este. No deja de ser algo que se viene exigiendo, según la Ley de Aguas, de que todas las superficies que sean de regadío, tanto en SISPAC o que vengan de secano en SISPAC, pero que efectivamente se vaya al campo y se compruebe que haya infraestructuras de riego, deben acreditar su concesión administrativa del derecho de uso de agua del riego, según la Ley de Aguas del año 82, en toda la superficie que están regando. Hay ciertas excepciones, pues hasta ahora se venía así por modificaciones, antes catastro era con una superficie, pero son unas excepciones muy contadas. Entonces, a partir de ahora, además de la penalización, esto está todavía un poco pendiente, pero es fácil que aquellos solicitantes de corregímenes, el que sea, y ayudas asociadas, es decir, proteicos, arroz, tomate, transformación, que eso lo dirá ahora Ricardo lo que es, que hayan sido sancionadas por uso ilegal, a mí no me gusta decir ilegal, irregular de agua, no recibirán estas ayudas en estas superficies, es decir, ni los ecoregímenes ni las ayudas acopladas o asociadas. Otro que también se viene incumpliendo habitualmente, no habitualmente, sino uno de los que más se viene incumpliendo, pues es la fertilización en zonas vulnerables. Ya saben ustedes que existe una orden del 2011, poco obsoleta, se está trabajando en una nueva orden, pero de momento la que hay es esta, pues en el que aparecen pues una serie de condiciones, características, exigencias en cuanto al abonado nitrogenado, con el fin de ¿qué? De evitar esa contaminación de aguas subterráneas por nitratos de origen agrario. No sé si por aquí, pero pues yo por mi zona de Cuenca, por ejemplo, pues hay muchos pueblos en el que pues no se puede beber el agua del grifo directamente, por la cantidad de nitratos que hay.
Entonces, en esto es algo que pone mucho énfasis lo que es la Comunidad Económica Europea, de que se están dando una serie de ayudas para evitar ese tipo de contaminaciones de las aguas subterráneas, etcétera, y cada vez aparecen más. Incluso eso es uno de los que más también se van incumpliendo y se hacen muestras adicionales. Entonces, pues lo que saben ustedes ya, pues que hay que ajustar la dosis de abonado, tanto los kilos de nitrógeno por hectárea o unidades fertilizantes, técnicamente hablando, por cultivo y sistemas de producción, tanto en secano como regadío. Los fertilizantes y su época de aplicación. Otro de los que más se van incumpliendo es el fitosanitario, pues es simplemente utilizarlos correctamente, es decir, aplicar esa materia activa que lleva ese producto comercial, pues a lo que es el cultivo para el que está el cultivo, las dosis y la plaga que viene especificado en su ficha técnica. Hay algunas veces que la materia activa, por las razones que sean, de distintas casas comerciales, pues a lo mejor lo recomiendan para almendro, pero no viene especificado para otro cultivo. Y resulta que esa misma materia activa en otra casa comercial sí aparece. Bueno, pues eso lo tenemos en cuenta cuando es cuestión de materias activas. Pero lo que hay que hacer siempre es utilizar los productos fitosanitarios tal cual lo especifican, pues lo que normalmente viene en la etiqueta del envase. ¿De acuerdo? Y también, pues al cuaderno hay que retenerlo, registrarlo en el cuaderno de explotación, y cuando sea digital, pues tendrán que ponerlo en su cuaderno digital con el periodo de tiempo de que pues se ha aplicado tal cosa. Y eso podrá verlo pues tanto los de ecológico como nosotros, como he dicho anteriormente. Bien, y luego pues algo que se quitó en la anterior reforma y lo han vuelto a meter ahora otra vez, que es pues el uso sostenible de los productos fitosanitarios. Pues como esto, la mayoría de ustedes pues ya lo conocen y lo tienen y lo saben, y pues hay que tener la capacitación de aplicación, pues el carnet de productos fitosanitarios, que la mayoría de los agricultores ya lo tienen. Pues hay que realizar la inspección de los equipos técnicos de aplicación de fitosanitarios tal cual establece su normativa, pues la correcta manipulación y almacenamiento de plaguicidas, la gestión de envase y restos, pues SIFITO, que es como mejor lo van a entender ustedes, la limpieza de equipos, etcétera. Bueno, pues esto no es novedoso para ustedes y es algo que habitualmente tienen. Tampoco era algo que habitualmente se incumplía. Eran casos muy excepcionales de llegar allí a un almacén, porque nosotros cuando los citamos a ustedes para hacerles un control de condicionalidad, le decimos que lleven las fichas de registro de productos fitosanitarios, inputs, a quién han comprado la simiente, a quién le han vendido su producción, su uva, su aceituna, sus almendras. Más que otra cosa, pues si existe una alarma sanitaria, saber dónde procede, tirar del hilo para atrás para evitar pues, que esa alarma sanitaria llegue a más. Entonces, en principio es algo que venían haciendo ustedes, nosotros no había ningún tipo de problema, los citábamos, nos facilitaban esa información, si cumplían, íbamos a comprobar si tenían almacenes, en sus almacenes plaguicidas o cualquier cosa que estaban en condiciones, pues que no se hayan cambiado de envase. Hemos ido alguna vez y hemos visto, pues tenía una garrafa de 5 litros y tenían 3 dedos, me ha sobrado, pues lo he hecho en una de Coca-Cola, luego pasan 2 meses y no saben lo que tienen, nada, yo se lo he hecho esto, que esto tiene que ser bueno. No, todo eso no funciona así, hay que ser ya conscientes, pues sobre todo que con la sostenibilidad, el cambio climático, todo a nivel, pues el hacer las cosas ya correctamente. Todas esas cosas son cosas de antes y hay que ir intentando quitarlas cuanto antes. Y por último, pues en cuanto al segundo apellido, que es la condicionalidad social, que esto sí que ya, pues eso, se aplicará a partir del 2024, pues el ámbito de empleo, condiciones, que se cumplan las condiciones laborales, el contrato, el periodo de prueba, la formación, la salud y seguridad de los trabajadores dentro de la explotación, pues para la prevención de riesgos laborales, equipos de trabajo, etcétera. Todo esto nos vendrá dado a nosotros no, si nos lo darán, como he dicho anteriormente, aquellas administraciones que lleven todo este tipo de circunstancias. Y ya está, y como tal, pues por mi parte no hay nada más. Si cualquier duda o cualquier problema, que ya te digo que esto es mucho más extenso de lo que les he dicho, pero bueno, lo hemos intentado resumir simplemente para las cosas más importantes, pues en cuanto a los restos de poda, lo que más se incumple, aquello que le va a afectar o que les puede afectar a ustedes tanto en los ecoregímenes como en la nueva normativa en cuanto a las características que la condicionalidad reforzada va a estudiar ahora con lo que era el pago verde anterior, etcétera.
por mi parte no nada más. Cualquier cosa que quieran, estamos en la delegación. Cualquier duda, no hay ningún problema en que se pongan en contacto conmigo y yo les indicaré lo que ustedes quieran. Hacemos una breve pausa para la publicidad y enseguida regresamos. Tenemos que hablar durante unos minutos con Ricardo Sajardo, que pertenece a la delegación, es técnico de la Delegación de Agricultura de nuestra provincia. Enseguida volvemos.